Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros, en particular también en esta iglesia, acerca de su permanencia, de la permanencia de nosotros en la fe. No es fácil el caminar en Cristo, porque está en contra de nuestra misma naturaleza humana. Está en contra todas las situaciones del mundo, la sociedad, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y aquel cristiano que ha decidido caminar en Cristo Jesús, permanecer, evidentemente llevará consigo todos los días de su vida una lucha, una batalla. Y esa es la lucha que tú y yo tenemos todo el tiempo, ¿sí? Pero aquí la epístola a los Hebreos, a través del Espíritu Santo, que justamente les estaba hablando a los judíos que estaban regados en Palestina, en diferentes lugares, porque Jerusalén había sido destruida y estaban todos dispersos. Esta epístola justamente tiene esa parte de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hebreos, los judíos no la tenían sencilla. Ya no estaban en su pueblo, ya no tenían su templo, ya no tenían en el contexto del Antiguo Testamento al sacerdocio, al sacerdote presente. Y tanto el templo como el sacerdote fungían una representación muy fuerte en lo que era la adoración para un judío. Pero una vez que Jesucristo llegó, Él como sumo sacerdote, como no nada más sacerdote, sino como sacrificio, como profeta, aún como juez, estableció un nuevo giro en medio de la fe, donde ya no se basa en un lugar, donde ya no se basa en una persona que ofrezca un sacrificio, sino se basa en Jesucristo, el sacrificio perfecto, que fue único y suficiente, y que en Él tenemos permanentemente abogado para con el Padre, y que Él constantemente está intercediendo por nosotros, está como mediador. Y siendo el único juez, siendo el que tenía la única posibilidad de juzgarte, de juzgarme a mí, de juzgar a todos, Él decidió ser nuestro abogado, nuestro mediador. Es tremendo. Es tremendo pensar que el único juez que puede juzgarte, que tiene la autoridad para condenarte, porque Él fue el que pagó el precio, el que le quitó toda autoridad que le habíamos conferido a Satanás en el mundo. El único que tenía capacidad para juzgarte, lejos de querer juzgarnos, decidió ser nuestro abogado. Wow. Qué bendición. Y entonces de aquí surge este pasaje muy hermoso. Acompáñame a Hebreos capítulo 12. Por tanto, versículo 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿qué dice? Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, un versículo muy importante para todo cristiano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Lo volvemos a leer juntos el versículo 2, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puestos los ojos en nadie más. No puestos los ojos en el pastor. No puestos los ojos en una iglesia. No puestos los ojos en una denominación. No puestos los ojos en otro Dios falso, ¿verdad? O que por contexto cultural nos puedan imponer los santos, ¿verdad? La religión muy arraigada en México y en otros lugares, sino dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si hay alguien que es el autor de la fe
Y no solo el autor, sino el que en la cruz, cuando pagó el precio, dijo: consumado es, listo está, terminada la obra perfecta para que el hombre sea salvo. Ese fue Jesucristo, nadie más. Entonces esta epístola, como autor, hablando un poquito del contexto histórico y de la paternidad literaria, algunos en lo que es la versión King James en inglés la llaman la epístola de este Pablo a los hebreos. Otros teólogos dicen que es indefinido, en realidad no saben quién la escribió, pero al final tiene un tinte completamente judío, donde se les envía a ellos por todo lo que estaba ocurriendo. Y el énfasis de esta epístola justamente es la fe en Jesucristo, ya no en los rituales, ya no en todo lo que el sistema judío levítico llevaba, y donde era necesario para que su fe permaneciera. Aquí el autor de los Hebreos, que no es más que el Espíritu de Dios, les está diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto para nosotros también es una palabra poderosa, importante, determinante. Porque donde quiera que estés, donde quiera que andes, dice la Escritura: puesto los ojos en ¿quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero me llama la atención porque el capítulo 12 inicia en su versículo 1 diciendo lo siguiente. Diga conmigo: por tanto. Cuando uno estudia la escritura, hay frases, hay palabras que nos ubican en el contexto correcto. Y esta palabra por tanto quiere decir que hay un argumento anterior, ¿verdad que sí? El por tanto. ¿Y cuál es ese por tanto? Bueno, vamos a leer el capítulo 11, ¿verdad? Lo vamos a leer rapidito de corrido para entenderlo. Y además es exquisito y usted lo va a sentir con todo el peso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogido antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces sí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una nube de testigos tremenda. Y del versículo 35, en lo que termina el capítulo 11, ya no fue específica la escritura, pero habla de todo lo que sufrió en la época de sombras la iglesia primitiva, donde los quemaban vivos, donde los metían al Coliseo romano a ser devorados por leones, donde hacían atrocidad y media en esos tiempos para matar y tratar de erradicar al pueblo de Dios, a la iglesia y aún a la palabra de Dios. Tenemos tan grande nube de testigos, todos aquellos que caminaron por la fe. Diga conmigo: por la fe. Otra vez: por la fe. Por la fe. Sí. Y todo en un contexto hermoso. ¿Por qué? Porque más adelante, fíjese lo que dice. Versículo 3. Versículo 2 del capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis recibido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Por el Señor, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow. ¿Qué quiere decir todo lo que acabamos de leer? Dios nos está diciendo que en el mundo tendréis aflicción, que en el mundo tendréis disciplina de parte de Dios. En el mundo tendréis sufrimiento, ¿sí? Pero antes de eso te está diciendo: mira, ni te preocupes, porque yo te amo y es necesario, porque la disciplina, porque el sufrimiento humano dentro de la tierra, dentro del mundo, es necesario para que tú seas formado y para que tú des fruto apacible. Y no nada más eso, sino además nos compara y nos dice: tenemos gran nube de testigos atrás de ti. Hubo personas que realmente sufrieron. No como nosotros ahora, que ya porque llovió, ay, no, hace mucho frío, no voy a ir a la iglesia, está muy difícil, ¿verdad? O que si nos aprieta la economía, nos sentamos a llorar y nos ponemos a pelear con Dios. Y Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Va? O si hay un problema familiar, se nos cae el mundo a pedazos y entonces empezamos a hacer disparates y medio. Cuando somos hijos de Dios, cuidado, porque Dios no está ciego ni sordo y mira los asuntos de los hombres. ¿Y tú eres hijo de Dios? Sí. Somos cristianos cuando nos conviene y a veces se nos olvida. Cuando nuestro corazón, nuestras emociones o nuestros sentimientos las ponemos por encima de Jesucristo, cuidado. Cuidado, porque te estás poniendo como Dios. Y entonces aquí la epístola les está diciendo a ellos y a nosotros: no te preocupes, ellos sufrieron, el mundo que estaba ahí no les merecía, pero hay algo hacia el futuro, la cual cada uno de nosotros estamos esperando, porque por la fe tú y yo estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en estos versículos donde dice que tú y yo tenemos que recibir la disciplina del Padre de manera correcta, porque esta disciplina nos va a corregir, nos va a levantar, nos va a hacer madurar, ¿verdad? Todo esto tú y yo tenemos que entenderlo para permanecer. Y que nada de lo que está en el mundo, nada de lo que esté ocurriendo alrededor de México, de cualquier país, de cualquier circunstancia que tú tengas, nada te debe de hacer desistir de poner los ojos en Jesucristo. Pero no solo de poner los ojos en Jesucristo, sino de actuar como Jesucristo lo haría.
Porque podemos decir, ay, no, bueno, yo pongo los ojos en Jesucristo, pero hago lo que se me hincha la gana. Y entonces no funciona así. Si tú pones los ojos en Jesucristo, usted y yo obedecemos ¿a quién? A Jesucristo. Porque en el momento de yo soy cristiano y yo pongo los ojos en Jesucristo, pero yo hago lo que yo quiero, usted no tiene los ojos puestos en Jesucristo. Usted y yo podemos ser personas religiosas, como aquellos que Jesucristo le encantaba exhortar y que les dijo sepulcros blanqueados. Sí. En todas las acciones, en todo lo que ocurre, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad, tu actuar, tu acción tiene que ser la de un hijo de Dios. Puesto los ojos en Jesucristo, es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué te digo esto? Porque la nube de testigos de la cual Hebreos habla, así actuaron. Dice la escritura, como ya lo leímos, ellos tenían tiempo de volver. Ellos tenían tiempo de desistir, pero renunciaron a todo eso, incluso hasta su propia vida, por la fe, por ganar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Pero resulta que cuando algo sucede en nuestra alma, en nuestro corazón, o nos toca en nuestra vida, nuestros sentimientos, a nuestros hijos, ¿verdad?, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los seres más queridos que tenemos, a lo que más queremos, si amas mucho tu trabajo, tu casa, y Dios apenas si lo toca, y Padre Santo, se cae el mundo encima. ¿Ah? Realmente el judío estaba padeciendo, ya no tenía ningún esquema, ninguna manera. Algunos de ellos habían aceptado a Jesucristo, la mayoría no lo habían aceptado y estaban dispersos. Esta palabra para ellos fue un aliciente tremendo, hermoso. Esta palabra para nosotros en este contexto de lo que nos está ocurriendo en México, lo que va a pasar, y aún la Biblia dice que en los postreros días o en los tiempos finales la maldad, ¿qué dice? Va a aumentar, no va a disminuir, jamás. Podemos orar mucho, podemos hacer oraciones, podemos hacer marchas de gloria, como lo hacemos en los estados, en los municipios. No estoy diciendo que sea malo, y que digamos, Señor, vamos a clamar por Playa, vamos a clamar por México, vamos a clamar por los estados. Sí, pero la escritura dice que conforme avance el tiempo, la maldad aumentará, no disminuirá. Y es necesario que aumente. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que no conoce a Cristo se vuelva a Cristo. ¿Sabes tú cómo llegaste a Cristo? ¿Sabes tú cómo reaccionaste con Cristo? Cuando te diste cuenta de tu condición, cuando te diste cuenta que estabas sumergido, perdón la expresión, ¿verdad?, cuando estábamos sumergidos en la cloaca y que ya necesitábamos que alguien nos ayudara. Y entonces, como nos dimos cuenta que no somos autosuficientes y de que no hay manera de que nos pueda ayudar, ni la familia, ni el papá, ni la mamá, ni el tío, ni la tía, ni el nada, el único que nos puede sacar de ahí es Jesucristo. Amén. El gobierno, la sociedad se está cayendo a pedazos. La identidad en las personas, en los niños, la identidad sexual está cada vez peor. Los valores del mundo están horribles. Y tú y yo fuimos sacados de lo vil y de lo menospreciado. Amén. Y damos gracias a Dios por ello. Y entonces, dado todo lo que te he compartido hasta ahorita, quiero establecer unos puntos muy sencillos y muy rápidos. Número 1, en la vida tenemos una meta. En la vida debemos de tener una meta como cristianos. El cristiano no es un paseante que anda despreocupadamente por los senderos de la vida, sino una persona que sabe, que ve a dónde va. No es un turista que vuelve a pasar la noche a su punto de partida, sino somos un peregrino que siempre va de camino hacia la meta.
La meta es nada menos que la semejanza con Cristo. La vida cristiana tiene un destino, amada iglesia. Y estaría bien que al final de cada día nos preguntáramos cuánto hemos avanzado. Y ayer lo compartíamos en el mensaje. Tú y yo tenemos que autoevaluarnos y tenemos que decir cuánto he crecido espiritualmente. Si tú no te haces esas preguntas, entonces tú vas con la vida como si fueras, no pasa nada. Yo soy cristiano, soy cristiano. Pero en realidad no hay una meta, no hay algo hacia dónde ir. Y toda esta grande nubes de testigos que estaban buscando, que estaban clamando, ellos esperaban encontrarse con su Señor. Es más, te lo comparto así rápido, los de la iglesia primitiva pensaban que ya era el final de los tiempos y que Cristo ya venía en aquel tiempo, por todo lo que estaba aconteciendo en la época primitiva o en la época de sombras, cuando Nerón y todos aquellos sádicos los empezaban a matar y todas las persecuciones que habían. Eso me recuerda un pastor de Chiapas, el pastor José. Pastor Pepe nos escribe y nos pide mucha oración porque en Chiapas están teniendo persecución. Están entrando a sus iglesias y los están secuestrando, los están matando. Y los están haciendo desistir del evangelio. Y entonces él estaba preocupado y él nos decía: oren por nosotros, pero oren por nosotros para que nuestra fe permanezca. Ni siquiera estaba diciendo oren por nosotros para que no nos pase nada, para que no nos maten. ¿Sabe por qué? Porque si fuese necesario, escrito está. No vengo a compartirle un mensaje triunfalista. No le va a pasar nada. Usted va a ser toda la vida bendecido y prosperado. Tal vez sí, tal vez no. En la voluntad y en la soberanía de Dios. Lo que sí vengo a decirle es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque usted y yo tenemos un galardón. Porque usted y yo tenemos una esperanza de verlo a Él en las nubes, de estar con Él, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos. La iglesia primitiva, cuando los estaban quemando en las hogueras, ellos morían viendo la gloria de Dios, teniendo esa bendición de Dios. En vez de maldecir a aquellos que les estaban haciendo mal, ellos tenían puestos los ojos en Jesús. Y no sé, me imagino que quizá tenían dolor, quizá Dios les quitó el dolor, yo no sé qué se sentirá. Dios nos libre de eso, pero si pasara, acuérdate de este pasaje: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estamos orando por esa iglesia de Chiapas. Ora por ellos, por favor. El pastor se llama el pastor José, pastor Pepe. Que Dios les ayude, que Dios los haga permanecer en la fe, porque ellos tienen una meta, así como tú y yo tenemos una meta. Pero también en la vida cristiana, punto 2, no solo tenemos una meta, tenemos una inspiración además. Di conmigo: tenemos una inspiración. Y esta inspiración es formada de muchas partes. Estamos inmersos en una nube invisible de testigos. Y son testigos en un doble sentido, porque han testificado de su fe en Jesucristo y porque ahora son espectadores de nuestra actuación. El cristiano es como un corredor que compite a la vista del público. Cuando está echando el resto, los espectadores le miran con interés, y esos espectadores son los que han ganado la corona en ocasiones anteriores. Y la mayor inspiración que tenemos es la inspiración de Jesucristo, el Maestro de maestros, el poderoso, el Rey de reyes, el que mira todas nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras formas. Esa es nuestra mayor inspiración. Punto número 3, porque no solamente tenemos una meta, no solamente tenemos una inspiración, sino también tenemos la presencia de Dios. Sí. Entonces,
Wow, el pensar en todo esto, tengo una meta, tengo una inspiración, pero no solo eso, no estoy solo. Cristo está conmigo, Cristo va conmigo, el Espíritu de Dios va conmigo en medio de toda esta situación. En la vida cristiana tenemos una presencia, la presencia de Jesús, que al mismo tiempo es nuestra meta y que al mismo tiempo es nuestra inspiración. Él es nuestro compañero de viaje. Hacia Él nos dirigimos y con quien vamos. Ni siquiera es que nos vayamos a perder, ni siquiera es que digamos, es que por dónde no sé, estoy ciego. Cristo dice, yo voy contigo. Te he dejado mi Espíritu Santo, el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a consolar, el que te va a redarguir. No vas solo en este viaje, camina con Él. Entonces, en este contexto, la disciplina a la cual el Dios nos mete en medio del sufrimiento humano, lo que estés sufriendo en este momento, quiero decirte, no estás solo. Tienes una meta, sí, y tienes una inspiración. Pero si tú dejas tu meta, si tú te olvidas de tu inspiración, si tú dejas a Cristo, yo no sé cómo vas a vivir o cómo viviría yo, cómo el mundo vive. Lo maravilloso de la vida cristiana es que proseguimos adelante, rodeados de santos, sin interés en nada más que en la gloria de la meta. Porque además no solamente está Jesucristo, sino que Él conformó un pueblo para sí que lo llama iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? Los que estamos aquí. Dilo fuerte. Amén. La iglesia. No estás solo. En Playa del Carmen no estás solo. Hay un pueblo. Sí. Pero no es una situación almática, sentimental, humana. Que bueno, en cierto sentido puede ser buena, ¿no? El que, ay, acompáñame, ay, no tengo con quién pasarla, ay, es parte de. De hecho, ayer tuvimos un tiempo de coinonía hermoso. Esto estaba a reventar, todo el programa estuvo bellísimo. De verdad que creo yo de las mejores cenas que hemos tenido. Y estuvo muy bonito. Pero no hablo de eso, sino hablo de la conciencia, del saber que pertenezco a una familia, a la familia de Dios. El sentido de pertenencia que tengo, porque Cristo está conmigo. Entonces te estoy dando, amada iglesia, el Espíritu Santo te está dando innumerables razones para crecer y caminar con Él. Y para que no te sientas solo, para que no te sientas deprimido, para que Satanás no te engañe. Amén. Y con esto quiero terminar, amada iglesia. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres. Estamos en el versículo 5, por favor, de Hebreos 12. En su segunda parte del versículo. Bueno, desde el 5 completo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando algo está ocurriendo en tu vida y tú no quieres, tú en vez de tomar la actitud correcta delante de Dios, y sí, cuidado, pon atención en estas palabras. Si no tienes la actitud correcta delante de Dios, cuando viene la disciplina del Señor a través de la aflicción que ocurre en el mundo y que nos toca a nosotros, nos estamos poniendo en una posición de bastardos. Aquellas personas que llegan: pastor, ¿por qué Satanás? Voy a orar para reprender porque Satanás me está golpeando. Es que Satanás, y es que Satanás, y Satanás. Después me hablan tanto de Satanás que me llega a molestar. Y yo les digo: no le tengas tanta fe a Satanás. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, nada de lo que te ocurre es permitido por Dios. Todo Dios lo permite, ¿o no? Porque dice la Escritura que a todos los que somos hijos de Dios, o los que somos llamados, que dice: todas las cosas nos ayudan a bien. A mí, cuando me ocurre algo en la calle, cuando me ocurre algo en la economía, en la familia, al último que volteo a ver es a Satanás. Yo volteo a ver a Dios y digo: ay, Padre, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me tienes que enseñar? Sí. Le damos tanto crédito a Satanás y nos desviamos del objetivo, porque es más fácil echarle la culpa, ¿verdad? Y si es Satanás, pero permitido por Dios. Sí. Enfocamos nuestra vista en el enemigo y decimos: ah, no, contra él. Y entonces de esa manera nuestra vista está allá y no en mis errores, no en lo que yo tengo que cambiar, no en lo que yo tengo que aprender. Mas sin embargo, cuando tu mirada está en Jesucristo y ocurre algo en tu vida, volteas y dices: ya sé de dónde vino, pero ¿por qué? ¿Qué me quieres hacer enseñar? Tú lo permitiste por alguna razón. Dime qué tengo que aprender, qué tengo que doblegar delante de tu presencia, porque quiero crecer. ¿Sí? Entonces ya no le dé tanto crédito a Satanás. Cuando haya aflicción en su vida, en su alma, pregúntele al Padre, pregúntele a Jesucristo qué es lo que está haciendo mal. O tal vez no está haciendo mal, sino más bien es necesario para que usted siga creciendo. Por ahí quizá algunos se han preguntado, nos hemos preguntado: ¿qué pasa cuando una persona, un siervo de Dios, que toda su vida ha servido a Cristo, porque ha sucedido, de repente cae en cáncer y la gente luego lo dice: es pecado, es esto, el otro? Pero es un peso mayor de gloria de lo que Dios quiere producir en una persona cuando está pasando prueba y aflicción. Yo no quiero ser bastardo, yo soy hijo de Dios. Entonces a los azotes hay que decirles: yo sé que no le emociona este mensaje, amada iglesia, pero es necesario. Necesario. Acompáñeme a Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya está ahí conmigo? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esperamos las pantallas, permítame tantito. Santiago capítulo 1, versículo 2. Para aquellos que no traen Biblia, gracias. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué?
en diversas pruebas. ¿Quién en su sano juicio va a tener gozo por las pruebas? Nadie. Pero Hebreos capítulo 12, que es lo que acabamos de ver, nos está diciendo la razón. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga que exhortar a su hijo, exhórtele. Usted le está demostrando su amor. Y enséñele este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Aceptemos la disciplina del Señor. Caminemos en esa medida, sabiendo que usted y yo estamos caminando y corriendo hacia una meta, y Dios nos está levantando, Dios nos está haciendo madurar, y en medio del sufrimiento, en medio de cualquier situación que nos duela, seremos bendecidos, seremos fortalecidos, la gloria de Dios será derramada sobre nuestra vida, seremos levantados, seremos santificados. No es con aplausos que eres santificado. No. Hubo sufrimiento para ser santificado. Primero, la muerte de Jesucristo. Y segundo, la prueba nos santifica. Las aflicciones nos purifican el alma. Nuestro carácter es moldeado con la prueba. Y culmino regresando con este versículo, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le invito a que se ponga de pie.